Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Bienvenidos a mi taller charla sobre fotografía nocturna, técnicas avanzadas. Soy Paco Farero, soy fotógrafo de naturaleza especializado en fotografía nocturna de aquí de España y llevo pues en el mundillo profesional desde hace 11 años aproximadamente y me dedico a la formación, tanto a nivel presencial, en una universidad aquí en España, la Francisco de Vitoria, en escuelas de fotografía, y también soy embajador de Canon, Canon España, y aparte, pues como digo, organizo viajes formativos tanto por España como por el resto del mundo, Estados Unidos, Canadá y sobre todo Islandia, de un país alucinante del cual he escrito un libro que luego os hablaré al final de la charla. Aquí os dejo mis redes sociales, sobre todo Instagram, Paco-Farero, y mi página web, por si os interesa mi trabajo. Ahí podéis encontrar tutoriales, podéis encontrar los cursos que hay ahora mismo, viajes y demás. Y para empezar, pues primero agradecer a Patricia Cisneros y a la Universidad de Guadalajara en general por acudir a mí para dar esta charla. Para mí es un honor increíble, es la primera charla que doy online fuera de España y bueno, espero que os entretenga, os guste. La charla ha sido grabada, bueno, por cuestiones diversas. Yo tengo que viajar mañana, ha habido ahí un problemilla, un malentendido y finalmente he tenido que hacer la grabación, pero en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta, dejarla en el chat o bueno, donde tengáis ahí para anotarlo y yo intentaré responderla lo antes posible. Bien, pues ya sin más dilación, vamos a ver la presentación. Como digo, trata sobre conocimientos avanzados en fotografía nocturna. Y antes de todo, lo que he querido es poneros un vídeo de lo que es mi trabajo. Es un vídeo resumen de las fotografías que más me han gustado del 2020, también un poco personal por todo el tema del COVID.
Bien, pues como os decía, es un pequeño resumen de las fotos que realicé el año 2020 con musiquilla y bueno, con todo el tema COVID que nos ha afectado a lo largo y ancho del mundo. Bien, pues el índice de lo que os voy a intentar enseñar es este. En primer lugar, siempre me gusta realizar una introducción de la fotografía nocturna, sobre todo recalcando los pilares básicos, lo que hay que tener muy en cuenta para de ahí crecer en nuestro desarrollo fotográfico, ¿no? Porque a veces aprendemos esa base y la aprendemos por tutoriales o algún vídeo de YouTube y lo aprendemos de muchas fuentes y quizá no lo tenemos ahí, no tenemos una base sólida, ¿no? Y luego yo en los talleres, por la experiencia que tengo, me encuentro con muchos problemas. Luego os hablaré sobre la iluminación, que es algo fundamental en mi trabajo. Y por último ya hablaremos sobre técnicas avanzadas en fotografía nocturna, como el doble enfoque o una multiexposición en RAW o las levitaciones. Para empezar, Ansel Adams tenía una frase que era que la fotografía de paisaje es la prueba suprema del fotógrafo y a menudo la suprema desilusión. A mí esto me gusta comentarlo porque siempre que nos enfrentamos a una fotografía, a un paisaje, tenemos la sensación cuando volvemos a casa de que no hemos hecho esa foto que nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? Cuando la vemos en el ordenador pensamos, joder, es que esto no es lo que yo tenía en lo que estaba viendo delante de mí, ¿no? Y eso a veces desmotiva, ¿no? Y a mí, como es una frase que no me convence, lo que he hecho es poner, digamos, una frase algo más optimista, ¿no? Que es que hay mucha distancia entre lo que sueñas y lo que obtienes, pero con pasión, práctica y formación, esa distancia cada vez será menor. Esto lo que quiero decir es que a veces nos empeñamos en tener fotografías que causen mucha impresión, que tengan muchos likes, que ganar concursos y demás. En realidad, yo creo que el progreso del fotógrafo es que cada vez le guste más su trabajo, las fotografías que va haciendo, ¿no? Siempre pasamos por altibajos, pero que cada vez la curva, digamos, que sea ascendente, ¿no? Y esto para mí se consigue teniendo mucha pasión por lo que haces. Yo creo que la pasión mueve el mundo. En realidad no creo que lo mueva ni el dinero, ni el amor, sino la pasión por algo, y la pasión incluye muchas cosas. Luego practicar, porque yo creo que cuando uno se equivoca es el comienzo de un acierto. En nuestra cultura, la cultura mediterránea, está bastante estigmatizado, no es algo que le guste a la gente, ¿no? Cuando se ha equivocado, bueno, es un fracasado y demás. Sin embargo, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, la gente que en negocios entra en bancarrota y luego sale adelante y demás, la soléis tener en mayor consideración que en España, ¿no? Pues esto es algo a tener en cuenta. Hay que practicar. Si uno no practica, al final no va a progresar. Y por último, la formación. La formación, no solo hablo de un curso, un taller como el que estáis viendo ahora, sino la formación de cualquier tipo de área audiovisual, incluso fuera del audiovisual, ¿no? O sea, nos puede venir muy bien a un fotógrafo pues, saber de arquitectura o saber de meteorología, ¿no? Porque vamos a hacer igual una foto a unas ruinas por la noche y esas ruinas, pues si no sabemos si son góticas o son románicas, pues igual no vamos a tener tanta información y no vamos a sacar tanto provecho a esa localización. Entonces, yo creo que la formación debe ser una formación continua y muy amplia. Nos puede venir muy bien, podemos coger de muchas zonas, incluso a nivel de televisión, de cine, de series. Ahora mismo la fotografía se cuida muchísimo, ¿no? Yo creo que es algo importante. Bien, después de esta pequeña introducción, he querido empezar con estos conocimientos básicos que os he comentado antes, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta y hay que tener una base sólida, importante,
Y yo os voy a explicar cómo lo hago yo, que esto no quiere decir que sea el mejor método ni el único, pero a mí me funciona. Todos estos años a mí me ha funcionado y creo que bueno, que si lo utilizáis vosotros, al menos al principio, creo que os puede venir bien. Estamos hablando de fotografía nocturna, estamos hablando de una disciplina en la que los automatismos en nuestra cámara no suelen funcionar. O sea, el exposímetro no suele medir bien, el enfoque no suele enfocar por la noche, el balance de blanco nos va a dar una lectura que igual no es la que queremos nosotros. Entonces vamos a tener que trabajar todo en manual, desde el modo en manual hasta el resto de funciones como el enfoque o el balance de blancos o, bueno, el cálculo del tiempo de exposición y demás. Eso es importante tenerlo en cuenta. Para medir el cálculo, o sea, para medir el tiempo de exposición en una fotografía nocturna, yo os recomiendo que empecéis por un ISO 3200, un diafragma de 5.6 y un tiempo de exposición de 30 segundos. Podrían ser otros valores, pero luego os voy a explicar el por qué utilizo unos valores de este tipo. Podría ser también F4 en vez de F5.6 o 20 segundos, pero bueno, quedaros con estos tres valores. Hacemos una primera foto en modo manual, como os he dicho, con esta terna de valores, y lo que hacemos es, esa primera prueba, mirar en nuestro visor, vemos en nuestro visor, en nuestro LCD, cómo ha quedado el cielo, ¿vale? Vamos a hacer una fotografía nocturna en la que tenemos cielo, estamos en mitad del campo normalmente, no hablo de fotografías en ciudad, hablo de fotografías en montaña, en campo. ¿Y por qué nos fijamos en la luz que tiene el cielo? Pues porque todo lo que tengamos en primer plano, el suelo, algún árbol, alguna montaña cercana, lo vamos a poder iluminar nosotros con unas linternas, con un flash, con lo que tengamos a mano. Sin embargo, el cielo no lo vamos a poder iluminar. Y es lo que queremos en esta primera prueba, que tenga una exposición adecuada. ¿Y cuál es la exposición adecuada? Pues también va a depender un poco de vuestro gusto. A mí me gusta que las fotos nocturnas parezcan nocturnas, no tengan mucha luz, no parezcan una fotografía de día con estrellas, ¿no? Pero eso lo tenéis que cuadrar vosotros y verlo en el LCD cuál es la exposición que os gusta. Siempre con la precaución de que los LCDs dan mucho brillo, ¿vale? Estos, sobre todo en Nikon y en Sony, dan mucho brillo. Entonces, si bajáis el brillo del LCD tendréis una mejor idea y lo ideal es coger vuestra pantalla de ordenador, coger vuestro LCD y tener más o menos una idea de cómo queda en vuestra cámara fotográfica respecto a lo que pasa al abrirlo en vuestra pantalla, porque a veces nos llevamos disgustos porque creemos que la foto está muy bien expuesta y en realidad no está tan bien expuesta. El problema es que hemos visto esa foto por la noche en total oscuridad, una pantalla que ilumina mucho y puede parecer que está bien expuesta y en realidad no lo está. Resumo, hago esa primera foto, 3200, f5.6, 30 segundos, miro el cielo, si el cielo ha quedado oscuro, pues en vez de 30 segundos, pues le pongo 40. ¿Que ha quedado muy claro? Pues en vez de 30 segundos cambio a 20, a 15 segundos. Y voy haciendo sucesivas pruebas hasta que el tiempo de exposición, siempre modifico solo el tiempo, me quede un cielo que a mí me gusta, con una exposición que a mí me gusta, ¿vale? Importantísimo, no tocamos los otros valores, tocamos solo el tiempo de exposición. Imaginaros que es 3200 f5.6, 10 segundos. Con 10 segundos queda el cielo bien iluminado, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho esas pruebas que han sido muy rápidas y hemos llegado a esos 10 segundos, 3200 f5.6, ahora lo que tenemos que hacer es pensar qué tipo de foto queremos realizar. Y os he puesto aquí un par de ejemplos. Yo estoy en este puerto, ¿no? Y veo que hay unas nubes que se mueven a una cierta velocidad y esas nubes yo quiero que salgan como en fuga, como veis ahí, en movimiento. Y para eso mínimo tiene que haber 2 o 3 minutos de exposición, ¿vale? Yo lo calculo mentalmente, veo cómo viene una nube y lo que tarda en llegar hasta allá al fondo, ¿vale? 2 minutos. Si teníamos antes 3200 f5.6, 10 segundos, lo que vamos a utilizar ahora es la ley de la reciprocidad. Esto seguro que lo habéis estudiado en vuestras clases de fotografía, que consiste en cuando bajamos, por ejemplo, un paso de ISO de 3200 a 1600, está entrando la mitad de luz en nuestro sensor, ¿vale?
y como lo que queremos es que entre la misma luz, porque ya hemos calculado la exposición del cielo, lo que tenemos que hacerlo es compensarlo con otro parámetro. Pues le doy 20 segundos. Si ahora quiero el doble de tiempo, he pasado de 10 a 20, quiero el doble de tiempo porque necesito más tiempo para que me salgan las nubes como trazas, es decir, 40 segundos, esto que tenía de 1600 del ISO, lo paso a 800. Vuelvo a multiplicar 80 segundos, en vez de 1600, 800, en vez de 800, 400. Y así sucesivamente. Hasta que llego, por ejemplo, imaginaros, a 160 segundos, ISO 200, F5.6, ¿vale? Esa sería una posible solución que me daría una exposición correcta del cielo y aparte un tiempo de exposición muy largo para sacar todas esas trazas de nubes. Pero puede haber otros casos, puedo tener un caso como este, en el que yo estoy haciendo una foto nocturna a unos escaladores y los escaladores tienen poco tiempo, pueden estar poco tiempo quietos. Como les ponga 20 segundos de exposición, ellos van a salir movidos en la foto, ya no va a quedar bien. Entonces necesito acortar la exposición. Si tenía esa exposición inicial de 3200 f5.6, vamos a suponer 20 segundos, yo lo que quiero es disminuir el tiempo. Cojo los 20 segundos y los paso a 10 segundos. Ahí entraría la mitad de luz. Pues lo tengo que compensar de alguna forma. Si tengo 3200, pues le tengo que dar 6400. O sea, 6400 f5.6, 10 segundos, tendría la misma luz que 3200 f5.6, 20 segundos. ¿Vale? Y también podríamos no solo tocar el ISO, si hemos dicho 6400 f5.6, 10 segundos, podríamos tocar el diafragma. Es decir, bajar a F4, estoy abriendo un paso de diafragma, está entrando el doble de luz, como tenía 10 segundos, pongo 5 segundos. Es decir, 5 segundos F4, 6400 de ISO, tendría la misma luz que 3200 F5.6, 20 segundos. Ahora, no son las mismas fotos, todas esas ternas de valores, no tienen nada que ver, tendrán la misma luz del cielo, pero en 20 segundos no pasa lo mismo que en 5 segundos. Yo supongo que esto lo entendéis y si no, como os digo, ponéis ahí en el chat o me escribís un correo en info@pacofarero.com o en mis redes sociales y os lo intento resolver. Vale. Eso sería el cálculo del tiempo de exposición. ¿Y por qué empezamos por esos valores y no empezamos por F8, ISO 100, 2 minutos? Pues el problema es que cuando hacemos esas pruebas nos interesa que sean lo más rápida posible. Si hacemos pruebas de 2 minutos, de 5 minutos, vamos a tardar muchísimo tiempo en llegar a la terna de valores que nos dan una exposición correcta del cielo, una exposición que nos guste del cielo. Si empezamos por 8 minutos, no nos gusta, venga, pues 7 minutos, tampoco nos gusta, 3 minutos, han pasado 25 minutos hasta que he llegado al valor que yo quiero y sin embargo de esa forma, con esos valores tan expuestos, lo que conseguimos es llegar más rápido a la exposición que nosotros queremos, ¿vale? Vale, el otro punto fundamental en la fotografía nocturna, el concepto básico, es cómo enfocar por la noche. Os decía que por la noche nuestro objetivo, nuestra cámara, cuando le damos a enfocar en automático, no es capaz de enfocar, empieza a sonar el motor de enfoque hacia adelante y hacia atrás, que no tiene un contraste y le tenemos que ayudar a la cámara para que sea capaz de enfocar. Normalmente con una iluminación, con una luz, poniendo una luz en un lado. Pero tenemos que saber dónde enfocar. Entonces, yo veo en los talleres mucha gente que lo que hace es poner el anillo de enfoque del objetivo en infinito, ¿no? Dice, bueno, pues ya con eso ya lo tengo todo enfocado. El problema de eso es que no sabes desde qué punto tengo enfoco. Igual el infinito está enfocado, pero no sabemos desde dónde. Y esto es fundamental porque si utilizamos un primer plano y un fondo en nuestras fotos, ese primer plano queremos que esté en foco y a lo mejor si lo tengo a 1 metro, ¿yo cómo sé que está enfocado? Y el problema es, vale, pues entonces enfoco al primer plano. Ya, pero si enfoco al primer plano, igual el fondo no está enfocado. Entonces, para resolver todo este lío, tenemos una distancia que se llama la distancia hiperfocal, que es lo que os pongo aquí en la diapositiva. ¿Esto qué consiste? Bueno, pues esto es un valor expresado en metros que depende de nuestro modelo de cámara,
depende del diafragma que utilicemos y depende de la longitud focal. Es decir, yo cojo mi cámara, una 5D Mark IV, un 16 milímetros, y voy a utilizar un diafragma F4, por ejemplo, ¿vale? Me voy a esta tablita, F4, 16 milímetros, y nos da un valor que pone 3,6. ¿Eso qué es? Eso son 3,6 metros. ¿Y para qué sirve eso? Pues si nosotros medimos desde el plano focal 3,6 metros en adelante, ¿vale? E iluminamos algo que esté a esa distancia o un poco más, imaginaros 3,6, 3,7 metros, lo ilumino, yo con la cámara voy a ser capaz de enfocar, porque le voy a dar un contraste, le voy a dar una luz ahí. Entonces, si yo lo pongo en automático en mi objetivo, enfoco a esos 3,6 metros, la distancia hiperfocal lo que nos dice es que desde la mitad de esa distancia, es decir, desde 1,8 metros, desde ahí hasta el infinito, lo voy a tener todo enfocado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo voy a tener total control de lo que está enfocado en mi escena, desde un primer plano muy cercano hasta el fondo. O sea, la distancia hiperfocal es la distancia que nos da mayor profundidad de campo, o sea, mayor distancia enfocada. Repito, cojo el modelo de mi cámara, cojo la longitud focal, cojo el diafragma, hay aplicaciones de móvil como Photopills, como IDOF, Hyperfocus, hay 1000 aplicaciones de móvil, meto esos valores y me va a dar un valor expresado en metros. Enfoco en automático, sirviéndome, o sea, teniendo como ayuda una linterna, a esa distancia hiperfocal o un poco más. En el momento que me da el enfoque, me confirma el enfoque, yo lo que hago es pasar a manual el enfoque para que la cámara no vuelva a enfocar cuando le doy al botón de disparo. Pues bien, desde la mitad de esa distancia, si es 3,6, pues desde 1,8, si fueran 2 metros la hiperfocal, pues desde 1 metro hasta el infinito voy a tener todo enfocado, ¿vale? ¿Y por qué os decía enfocar siempre a una distancia un poco superior a la hiperfocal? Pues de esa forma nos aseguramos que el infinito está enfocado. Si en vez de, en este caso, a 3,6, enfocamos a 3,3, porque nos equivocamos a la hora de medir, porque no llevamos 1 metro, por lo que sea, el infinito lo vamos a tener desenfocado. Igual no nos vamos a dar cuenta cuando lo veamos en la cámara, y nos vamos a dar cuenta cuando tengamos una pantalla grande en el que podamos ver detalles. Entonces es fundamental al principio de la noche hacer un zoom ahí al 100% cuando hagamos la hiperfocal y revisar que esté todo enfocado, ¿vale? Este es el otro concepto importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer fotos por la noche. Bien, ya si pasamos al segundo punto, al de técnicas de iluminación, bueno, os quería contar que la gran mayoría de los fotógrafos nocturnos no iluminan, no utilizan linternas, flashes o móvil o una vela, lo que sea, algo que dé luz, sino que lo que suelen hacer es, o bien hacen una foto en el que todo tiene bastante luz, o bien hacen una foto al cielo, que suele tener más luz, hacen otra foto al suelo, con unos parámetros totalmente distintos, con más tiempo de exposición normalmente, y luego en Photoshop o en Lightroom lo que hacen es juntar las dos fotos, ¿vale? En mi caso, el 99% de las fotos son solo una foto. ¿Y por qué? Porque yo hago el cálculo de tiempo de exposición que os he explicado, y luego la zona de abajo lo que hago es iluminarla con linternas, con flashes, con pantallas de LED, con lo que sea, ¿vale? Entonces, digamos que hay como dos tipos de fotógrafos, los que hacen dos fotos o los que hacen una foto e iluminan la parte inferior, o no le iluminan, sino que simplemente hacen una foto. Pero tener en cuenta que la iluminación es posiblemente lo más difícil de realizar por la noche, porque depende de muchos factores, depende del tipo de linterna que utilices, depende de la distancia a la que iluminas, depende del elemento a iluminar, si es muy grande, si es muy pequeño, si es blanco o si es negro, no absorbe igual la luz, no tiene nada que ver, como sabréis. Entonces es complicado, es también un proceso de prueba de error que ahora os explicaré poco a poco. Os he puesto alguna foto, nada, muy sencillitas, de árboles que hay aquí por el sur de España, con la luna, lo que veis a la derecha,
Algo importante que debéis tener en cuenta es que cuando iluminamos hay que tener una cierta coherencia. O sea, si tenemos una iluminación en un lateral, cuando iluminéis, ese árbol está iluminado, que la luz que iluminéis es como si llegara de ese foco de iluminación. Es decir, no iluminéis la zona oscura y aquí lo dejéis negro. O sea, que la luz venga de esa fuente de luz, ¿no? Aquí tenéis otra foto totalmente iluminada, en el que he calculado el tiempo de exposición al cielo, y todo lo que veis el resto, si yo no lo hubiera iluminado, saldría oscuro. Entonces yo lo que he hecho es, con una linterna, iluminar toda la zona de agua del fondo de forma lateral. He iluminado con otra linterna las hojas de los árboles para sacarle un poquito de amarillo, porque es otoño, y también he iluminado el primer plano, toda esa caída de agua. Vale, entonces os voy a seguir explicando esto, en qué consiste esto de la iluminación. ¿Cuándo vamos a iluminar? O sea, ¿en qué momentos tiene sentido iluminar? Pues una es cuando esa diferencia de luz entre el cielo y el suelo es muy grande. Esta es una foto sin iluminar, un RAW, sin editar y sin nada. Claro, esa piedra nos queda oscura. Si ahora nosotros la iluminamos y editamos toda la foto, pues cambia totalmente. O sea, fijaros que si no lo hubiéramos iluminado tendríamos una silueta. Al iluminarlo le estamos dando cierto sentido y cierto protagonismo a ese elemento, ¿no? Eso es una de las razones por las que iluminamos. Aquí otro ejemplo más es también en la zona donde vivo, que es el norte de Madrid, es un parque nacional que hay muchísima roca, muchísimo granito, y es espectacular, hay formas espectaculares, se parece mucho a una zona de Utah, a Arques. Pero bueno, estos son ejemplos para que veáis que cuando hay esa diferencia entre el cielo y el suelo, la iluminación pues tiene sentido. También cuando queremos resaltar un motivo, como habéis visto en esos casos. O cuando queremos cambiar de color, esto seguro que lo conocéis, lo tenéis más cerca, es Delicate Arc en Estados Unidos. Yo lo que he intentado es que se viera mejor el arco, ¿no? Y para que se viera mejor, pues he cambiado de color. Le he metido una linterna con un trozo de plástico que se pone por delante de color amarillo o anaranjado, y así, bueno, entre que tengo colores complementarios y que hay una personita ahí, aparte de darle escala, pues lo que estoy haciendo es remarcar más el motivo principal. Y también utilizamos la luz cuando queremos crear efectos especiales, ¿no? En esta fotografía, que es yo antes hacía reportajes de boda y hacía una parte de preboda y de posboda nocturna, y les hacía fotos a los novios por la noche y les iluminaba yo con mis linternas, que bueno, de esto hablaré más adelante. Bueno, pues estos efectos de luz, como el que tenéis a la derecha, que parece o he querido que pareciera un tren, pues se hace iluminando con una serie de linternas. Los personajes o esta pareja de novios también iluminado con linternas, y esto de aquí con unos flashes con un gel amarillo. O sea que tenemos muchas posibilidades y nos abre muchas puertas el iluminar, muchas más de las que creemos. Bien, ¿y con qué iluminamos? Pues con cualquier elemento que emita luz, con cualquiera. O sea, podemos utilizar una vela, podemos utilizar el propio móvil, podemos utilizar linternas, como estas que os he traído, podemos utilizar pantallas de LED, podemos utilizar flashes, podemos utilizar lo que queramos. Ahora bien, según con lo que iluminemos, nos va a dar un color, un tono, una intensidad, unas dominantes de color, y eso lo debemos tener en cuenta. Yo un porcentaje altísimo, más del 95%, ilumino con solo dos linternas, y dos linternas que tampoco son muy grandes, y con esto ya ilumino todo. ¿Cualquier linterna vale? Sí, pero las que no son muy buenas, el problema que tenemos es que nos dan dominantes de color. Igual no queremos un tono neutro, y hay linternas en general que son bastante malas, que nos dan tonos verdosos o magentas, que eso no lo queremos, ¿vale? Pero podemos iluminar con lo que queramos. Y ahora al principio, si no habéis realizado fotografía nocturna y no habéis iluminado nunca,
pues yo os diría que no hace falta que vayáis a comprar nada, que utilicéis una linterna que tengáis en casa, un frontal, lo que sea, y vais un poco cogiendo práctica. Aquí, por ejemplo, estos son unos campos de lavanda, de una planta que huele muy bien, no sé si se llama igual en México. Pues lo que se ha hecho es iluminar con un tipo de linterna fría, que ahora os hablaré, toda esa planta, y con una linterna cálida la zona del árbol. Y luego, pues con la Vía Láctea ahí del fondo, pues bueno, es una composición que yo tenía pensada de hacía tiempo. O podemos hacer fotos a un escalador en mitad de un túnel, algo un poco extraño, pero que se forman esas cascadas de hielo, y hay que iluminarlo, porque si no sale todo oscuro. Entonces ya ahí se ha iluminado también con linterna todas las estalactitas que hay a los lados del escalador, y aparte el escalador tiene un frontal con el que ilumina la parte que él tiene enfrente. Bien, como os decía, podemos iluminar con cualquier elemento que nos proporcione luz. En mi caso utilizo sobre todo linternas. La característica más importante de las linternas es que es una luz continua y es una luz homogénea. Esto es importante porque el flash es una luz muy expansiva que sale muy fuerte hacia todos los lados y que nos proporciona menos precisión. Yo, si quiero iluminar algo con una linterna como esta, ¿tendrá pilas? Sí, tendrá pilas. Yo puedo coger e iluminar solo, imaginaros este trocito, ¿veis? Este trocito de pared, puedo iluminarlo según como yo quiera. Puedo cerrar el haz de luz, abrirlo, pero tengo mayor control y mayor precisión a la hora de iluminar. Si iluminamos con un flash, no me he traído un flash, la luz del flash sale hacia todos los lados y congela. Esta luz no suele congelar, es una luz continua. La luz del flash, si tenemos algo en movimiento, lo congela. O sea que, según para qué fotos, vamos a utilizar una cosa u otra. Y luego la otra cosa que os quería comentar es que hay dos tipos principales de linternas, ¿no? La luz cálida, esta es una luz cálida, veis que da un tono como naranja, y esta de aquí da un tono como más frío, ¿no? ¿Veis la diferencia? Luz fría, luz cálida. Y esto es importante porque según el balance de blancos que utilicemos en cámara, porque vamos a utilizar un balance de blancos manual, yo voy a utilizar una linterna u otra. Si utilizo en cámara un balance de blancos cálido, es decir, que cuando hagamos una foto todo sale con tonos naranjas, amarillentos, yo voy a utilizar una linterna fría para compensar si lo que quiero es que lo que ilumine salga de un tono neutro, ¿vale? O sea, balance de blancos cálido, linterna fría. Balance de blancos frío, linterna cálida, para que así se compense, ¿no? Lo tengo en unos extremos, así os acordáis, y así se compense. Entonces la luz que yo aporto al elemento que ilumino va a quedar un tono neutro, no le va a quedar de un color determinado. Porque si utilizo un balance de blancos cálido e ilumino con una linterna cálida, lo que voy a conseguir es que lo que ilumine me salga naranja, ¿vale? Que puede ser, bueno, puede ser un motivo que yo quiero que ese elemento salga naranja, pero eso para que lo tengáis en cuenta. Aquí, por ejemplo, esto es en las Islas Canarias, pues se ha utilizado un balance en cámara frío, que esto se puede ver porque el cielo queda azul, y para iluminar se ha utilizado una linterna cálida para que el tono de ese arbusto y en general el paisaje que he iluminado, que es hasta la piedra del fondo, hasta esto que se llama roque cinchado, todo tenga el tono que tiene más o menos por el día. O sea que no estoy pintándolo de un color, en realidad, lo que estoy es iluminándolo solo. En este caso vuelvo a utilizar un balance de blancos frío, lo veis en el cielo, cielo azulito, y lo que he hecho es el agua, he utilizado una linterna cálida. Con la linterna cálida compenso frío con cálido y me queda un tono en realidad como es, ha quedado una pequeña dominante cálida, pero en realidad se ve blanco. Ahora bien, el agua que está en la laguna abajo, ¿con qué linterna creéis que he iluminado?
seguro que lo sabéis. Si tengo un balance de blancos frío y quiero que salga azul, lo que hago es iluminar con frío también. Frío con frío, azul. Y entonces ilumino la zona del agua, quería que tuviera ese tono como de fantasía, azul, ¿vale? O sea, cálido con cálido, naranja, frío con frío, azul, cálido con frío o frío con cálido, neutro, ¿vale? Eso sería un poco el resumen. Y como decía, los flashes, ¿qué hacen? Congelan. O sea, yo doy un flashazo y congelo iluminando algo que está en movimiento, normalmente algo que se mueve, ¿vale? Y para fotografía nocturna no es necesario tener un flash de 400 euros con TTL, no hace falta, con uno manual que sea barato es suficiente, porque voy a trabajar todo el rato en manual, no voy a trabajar con medición, que me esté midiendo y esté informando con la cámara, pues ahora tienes que dar un paso más, no, yo cojo que tenga un zoom y que tenga las intensidades, pues voy a disparar a 1/8. Y con un zoom de 24 milímetros, pues con eso es más que suficiente. He puesto este ejemplo de fotografía realizada con un flash. Esta fotografía formó parte de un calendario solidario para este chaval que, bueno, al nacer sufrió un infarto cerebral y pues necesitaba unas terapias que son muy caras. Y cada año hacen un calendario solidario y la verdad es que venden bastantes calendarios. Y a mí me pidieron hacer una foto pues durante 2 años. Hice una foto un año y otra foto al año siguiente. Y el chaval pues está continuamente moviéndose, tiene un tic y entonces está continuamente moviéndose. Y en una foto esta foto tiene 20 y pico segundos, 25 segundos, si yo ilumino con una linterna y él se está moviendo, ilumino aquí, en esta posición, luego se mueve aquí y le vuelvo a iluminar, lo que me sale es borroso, me sale con 2 cabezas. Entonces, en casos como ese, un flash, yo le doy un flashazo y ya congelo su posición, su figura en la imagen, ¿no? Entonces me gustó, pues bueno, porque el chaval tenía como sueño conducir algún día y le llevamos a este coche abandonado y todo lo que veis aquí está iluminado por mi socio y por mí. O sea, los faros, toda la carrocería, ellos, está iluminado con flashes y con linterna. Con flashes ellos y con linterna el resto. Me encanta esta foto. Bien, ¿cómo es el proceso a la hora de iluminar? Pues es un proceso también prueba y error similar al cálculo del tiempo de exposición. Debemos tener en cuenta que se puede iluminar de muchas formas, frontalmente, de forma lateral, de forma al contraluz, hay muchas formas, cenital, pero lo primero que hacemos es calcular el tiempo de exposición, ¿vale? Os voy a poner una serie de diapositivas, de fotografías, de cómo sería un proceso, así para que lo veáis muy visual, y luego un vídeo. Nos ponemos queremos hacer fotos a estas 3 cruces, y bueno, pues empezamos a componer, empezamos a movernos y decimos, venga, vamos a hacer una foto desde abajo. Y ahí le voy a dar una foto, una iluminación al contraluz. ¿Esto qué significa? Que la luz viene desde detrás del elemento principal, de frente a nosotros, ¿vale? ¿Veis que viene desde detrás? Siguiente paso. No me acaba de convencer desde un lado. Lo que quiero, lo voy a hacer desde justo enfrente de la cruz principal, ¿vale? Pues lo hago desde aquí. ¿Me gusta? Venga, pues le voy a dar una luz frontal. Esta es una luz frontal, que viene desde donde estoy yo. Esta no suele funcionar muy bien, porque lo que hago es evitar sombras. Si yo doy la luz de frente, hago esquemas de iluminación muy frontales, lo que hago es que no haya sombras. Por ejemplo, ahora mi cara, ¿la veis? Yo tengo una luz desde este lado que genera una sombra en esta parte, ¿no? Para generar un poquito de luz y sombra. Me podría poner así, un esquema más frontal y está todo más o menos iluminado y evitaría pues igual sombras que te hacen estar mayor, pero yo como ya estoy muy mayor, pues no merece la pena poner esquemas de iluminación frontal en mi caso. Bueno, pues seguimos adelante. Nos ponemos de lado y ahora damos una iluminación también lateral. De esta forma gana muchísima profundidad, mucho volumen lo que son las cruces, ¿no? No sé si veis la diferencia, es luz frontal, luz lateral. Vale, pues ahora os voy a poner un vídeo de cómo ilumino yo,
Vamos allá. Una vez hemos calculado los parámetros de exposición del cielo, como os he comentado antes, vamos a iluminar la escena. ¿Cómo iluminamos una escena? Quizás la iluminación sea la parte más difícil de la fotografía nocturna porque hay que tener en cuenta muchos factores. En este caso vamos a disparar a f8 ISO 800. Estoy utilizando una linterna determinada, hay una iluminación ambiental determinada y al final es un poco prueba y error. Las primeras fotografías que iluminamos nos van a servir de ejemplo para las siguientes ir acercándonos al resultado definitivo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? En este caso tenemos un hito que se llama el cáliz, estamos en la Sierra de Guadarrama y lo vamos a iluminar de forma lateral. Iluminándolo de forma lateral lo que conseguimos es darle un aspecto más tridimensional a la piedra, consiguiendo sombras y luces. Entonces, para ello me voy a situar en una posición determinada. Esta posición viene impuesta por la linterna que estoy utilizando, si es una linterna muy potente o no, y por el tamaño de lo que vayamos a iluminar. En principio he elegido este sitio porque desde aquí lo que voy a hacer es una iluminación, como os comentaba, muy lateral para crear estas sombras que son las que busco. Me sitúo en un punto determinado. En este punto lo marco en el suelo porque la primera vez me voy a equivocar seguro. Y como me voy a equivocar necesito saber desde dónde me he equivocado. Y tengo que volver a repetirlo desde el mismo sitio. Si repito la iluminación desde otro sitio, no va a ser igual y voy a volver a tener que empezar. O sea, uno de los factores más importantes es desde dónde ilumino. Y luego es el tiempo de iluminación que le estoy dando al elemento en cuestión. Es decir, si empiezo así, sé que voy a ir contando 1, 2, 3, 4, hasta los segundos que crea conveniente la primera prueba. Y en función de eso voy a ver el resultado y voy a retroalimentar un poco lo que he hecho. Si he hecho 5 segundos y me he quedado corto, pues a la siguiente ilumino 10 segundos. Y voy viendo hasta que queda la iluminación como yo quiero, ¿vale? Entonces, lugar, la linterna, el modo determinado de linterna, si tiene diferentes modos, y los segundos que voy a iluminar el elemento. Entonces vamos a hacer la foto y, para que veáis un poco cómo ilumino el elemento. En este caso el cáliz, ¿vale? Venga, pues puedes apagar las luces. Le doy a la foto, no pasa nada porque pase por aquí, si no me ilumina nadie. Me coloco en la posición, coloco la linterna en el modo que yo quiero, ilumino de forma lateral y cuento los segundos. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Apago la linterna y vamos a ver el resultado. Bueno, pues os voy a enseñar el resultado. A ver, para que veáis un poco cómo ha quedado. A ver ahí. Bueno, como os digo, parte fundamental de la iluminación es, si queremos darle tridimensionalidad, hay que hacerlo de forma lateral, iluminación lateral, y luego quedarse muy bien desde donde estoy iluminando y los segundos que le estoy dando al elemento a iluminar. Esas son las partes fundamentales de la iluminación, y esto no quiere decir que sea fácil. Entonces, como os he dicho, tipos de iluminación, pues tenemos iluminación lateral. Os voy a poner una serie de ejemplos. Aquí veis que es una iluminación muy tenue sobre la roca principal, se le da una luz muy suavecita para crear esas zonas de luz y sombras que nos provocan la sensación de que es algo que tiene volumen. Lo mismo aquí, se ha dado una iluminación lateral, solo que rasante a todos los hileras de la banda, ¿vale? Para la zona entre hileras está oscura, entonces le da bastante volumen, ¿no? La zona de luz y la zona de sombra. Esta es la única foto, creo, en toda la presentación que son dos fotos. Está hecho con la misma lente, solo que a 70 milímetros el cielo y a 28 la parte del suelo. ¡Ay, perdón!
Y esta es otra fotografía, igual, que se le ha dado una iluminación muy tenue de forma lateral para remarcar lo que es la zona de la barca, la zona superior de la barca, ¿vale? Vale, ¿qué otro tipo de iluminación tenemos? Pues la luz a la contra. Ya la habíamos visto antes en una foto de las cruces, pero lo podemos aplicar a las fotos que queramos. Estos son los mismos novios que os he enseñado y que estaban en una estación de tren abandonada. Lo que se ha hecho es generar humo con una bomba de humo y se ha dado una iluminación detrás de ellos y genera esos haces tanto en la zona superior como en la zona del suelo, ¿vale? Ese contraluz. Le da un tono así misterioso, mágico, dependiendo del tipo de fotografía. Esto es en La Palma, en la isla de La Palma, en Canarias, donde hay ahora un volcán en erupción, la caldera de Taburiente, que se llama, y lo que se ha hecho es iluminar a la contra para siluetear al fotógrafo. Si no se da esa luz a la contra, se fundiría la zona oscura del terreno con el cuerpo del fotógrafo. ¿Qué más tenemos? Iluminación cenital. La iluminación cenital es la iluminación de personajes. O sea, yo lo utilizo para iluminar personajes, ¿vale? Llegan aquí los mails. Este tipo de fotografía que empezamos a utilizar Iván Sánchez Fuski y yo hace 10 años, la verdad es que da unos resultados espectaculares, ¿no? Esto es una fotografía nocturna, lo que veis ahí. Y lo que se ha hecho es iluminar con una linterna desde arriba hacia abajo, como pintando sobre el cuerpo. Tiene una técnica determinada que ahora en una sesión online es difícil mostrar, pero se obtienen resultados, la verdad es que muy llamativos, de todo tipo. Lo que pasa es que este tipo de fotografía requiere de mucha preparación, de mucho, de buscar los actores, de buscar una localización determinada, del atrezo, bueno, de la composición, de hablar mucho con los actores, y se pueden hacer de todo, burradas como esta, una sesión de Freddy Krueger que tenemos, pero también ya habéis visto que se pueden hacer sesiones de boda o de templarios, ¿no? O sea que hay mucha variedad, pero fijaros que la iluminación queda como un cómic, o sea, como es muy cinematográfico, ¿no? A mí algunas veces me han dicho que estas fotos podían ser portada de alguna película o de algún disco, ¿no? O al menos el tipo de iluminación, el rollo que le da la iluminación. Igual no para una cartelera, pero bueno, que es una luz diferente, es una luz que viene de arriba. Vale, y ya por último, en esta presentación, os voy a hablar de algunas técnicas avanzadas de fotografía nocturna, aparte de la iluminación, que la he querido poner a un lado. Pero Patricia, cuando contactó conmigo, le llamó mucho la atención todo este tema del doble enfoque, de la multiexposición, y bueno, voy a intentar explicar lo que es un poco difícil hacerlo de forma online y no hacerlo de forma presencial, con un ejemplo delante de una cámara, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca viviendo a esta distancia en la que vivimos, España de México. Pero bueno, voy a intentar explicarosla. Tenemos el doble enfoque. ¿Qué es esto del doble enfoque? Pues el doble enfoque es, en una toma, es ser capaces de aumentar esa profundidad de campo de la que os he hablado antes con la distancia hiperfocal, que está limitada, pues aumentarla aún más, ¿no? Porque nosotros somos capaces de enfocar a algo que está por delante de esa hiperfocal, algo que tengamos muy cerca. El problema es que cuando enfocamos esto que está muy cerca, el infinito o a 10 metros o a 20 metros nos va a salir desenfocado. Entonces, hay una técnica que por la noche nos permite tener en foco ese primer plano súper cercano y aparte tener en foco el resto de la imagen. Y esto no lo permite porque es de noche. Entonces, ¿qué pasos hay que dar para hacer este tipo de fotografías? Primero, tenemos que, vamos a poner un ejemplo, esta foto, por ejemplo, en la que el girasol lo tenía a escasos 35 centímetros, 40 centímetros,
en el que está perfectamente en foco y el fondo, la Vía Láctea, el resto del campo de girasoles está enfocado, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos primero? Lo primero es calcular el tiempo de exposición del cielo, como os he explicado, ¿vale? Empezamos con una prueba, 3200, F5.6, 30 segundos, y vemos qué exposición tiene y vamos modificando para arriba, para abajo, hasta que tenemos un valor determinado para el cielo. Vamos a intentar que ese tiempo de exposición no sea muy largo, ¿vale? Alrededor de 20-30 segundos para una foto como esta, si queremos que salga la Vía Láctea. Vale, segundo paso que tenemos que hacer. Los objetivos tienen normalmente una ventana de enfoque que se llama, en el que aparece una agujita que según donde enfoquemos se para en un número, pues a 2 metros, a 3 metros, a infinito, a lo que sea. Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esa distancia hiperfocal. Imaginaros que nos sale 3 metros por el procedimiento que hemos hablado antes, y vamos a enfocar a esos 3 metros en automático y vamos a mirar dónde se nos queda esa agujita en el anillo de enfoque de nuestra lente. Vale, pues se nos queda entre el 3 y el infinito en una posición determinada. Pues la marcamos, cogemos un boli, un trocito de celo, lo que sea, y lo marcamos en la lente. Porque luego vamos a tener que mover el anillo de enfoque durante la toma. Sí, durante la toma. Suena un poquillo raro, pero es así. Ya tenemos marcado nuestra distancia hiperfocal. Esto significa que a partir de la mitad de esa hiperfocal, si fuera 3 metros, desde 1,5 metros hasta el infinito, lo tengo todo en foco. Pero si hacemos la foto así, el girasol no va a salir desenfocado porque lo tenemos a 40 centímetros. Entonces lo que hacemos es, todo esto es todavía sin hacer foto, iluminamos el girasol y enfocamos en automático al girasol, que está súper cerca, y se nos va a quedar en otro sitio totalmente distinto. Vale, dejamos la posición de enfoque ahí y pasamos a manual, el autofoco. Tenemos nuestra cámara, nuestra composición con este girasol a la derecha, la Vía Láctea a la izquierda y el cálculo de exposición que nos ha salido, imaginaros, 30 segundos. Vale. Doy al botón de inicio de foto y rápidamente con una linterna ilumino el girasol, 2-3 segundos máximo, en este caso, en otros casos podía ser más, pero es súper rápido. Entonces ya el sensor, esa imagen del girasol se queda marcada en nuestro fotograma. En ese momento, súper rápido, han pasado solo 2 o 3 segundos de exposición, voy a la cámara y en el anillo de enfoque, solo tengo aquí la lente, no tengo un objetivo, en el anillo de enfoque lo que hago es pasarlo de ese enfoque al primer plano al enfoque que hemos marcado en el anillo de enfoque, que nos da la hiperfocal, súper rápido, ¿vale? Sin mover la cámara está sobre el trípode y no tiene por qué moverse. Vale, y entonces el resto de exposición, esos 27-28 segundos, si lo hemos hecho rápido, lo que va a hacer es captar ese cielo, esa Vía Láctea, ese campo del fondo con el enfoque a la distancia hiperfocal. Como ese girasol lo hemos marcado con un enfoque diferente y lo hemos iluminado, no va a influir el que hayamos movido el enfoque el resto de exposición, a no ser que esté recibiendo luz durante el resto de segundos de una fuente, pues imaginaros, de un foco que hay a lo lejos, o de la luna, o de algo así. Entonces, importante, para hacer este tipo de fotos, tiene que ser con una oscuridad muy grande, o sea, que no haya ninguna luz externa que nos esté iluminando la fotografía. Aún así, podéis ver en la imagen, podéis ver que en los pétalos hay como una sombra negra. Esto es porque el girasol se ha movido un poquito y aparte, al mover el anillo de enfoque en lentes angulares, cambia algo el encuadre, o sea, por las ópticas cambia un poquito el encuadre, entonces pueden aparecer efectos como este, que yo lo he dejado, no lo he querido modificar en Photoshop ni en nada, ¿vale? Entonces, os voy a poner por aquí otro ejemplo, a ver. A ver si me deja moverme. Esperar un momentín. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues este es otro ejemplo, igual, en el que yo he calculado el tiempo de exposición, en este caso era más fácil porque no tenía un cielo,
he mirado en qué punto tengo el enfoque en la seta esta amarilla, y lo que he hecho es hacer una foto iluminando con un enfoque determinado la seta que veis ahí más abajo, y luego he cambiado durante la toma el anillo de enfoque para que esté enfocada también la seta que está arriba, ¿vale? Es un poco complicado, yo lo sé, pero nos permite hacer cosas que en un solo RAW no se pueden. Hay gente pues, que, por ejemplo, para macrofotografía pues, hace 500 RAWs para hacer fotos a un bichito muy pequeño y consigue la profundidad de campo que necesita, y luego las junta en un programa de edición. Pero esto lo podemos hacer en toma, ¿vale? Para determinadas fotos, pues yo creo que puede venir muy bien. Vale, me está dando esto problemillas para pasar las diapositivas. Vamos a mover un poquito esto. Ahí. Vale. Bueno, pasamos a otra técnica y con esto ya vamos terminando. Nos quedan solo dos cosillas, que es la multiexposición en un solo RAW. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a hacer diferentes fotos y la cámara, nuestro cuerpo de cámara, la mayoría de ellos lo tienen esta función, lo que va a hacer es juntarlas, todas esas fotos. ¿Y esto para qué? Pues bueno, tenemos muchas funciones. Una de ellas es para alargar la exposición. Imaginaros que no tenemos un filtro de densidad neutra para hacer fotos de 2-3 minutos, en un caso como este castillo, y hay una tormenta al fondo, y nos dan fotos solo de 15 segundos, con el filtro o sin el filtro. Solo tenemos una exposición de 10 segundos máximo, cerrando diafragma, bajando el ISO al mínimo, a ISO 100, ISO 200, y solo tenemos una exposición de esos 10 segundos, pues si no se nos quema la foto. ¿Qué hacemos? Activamos una función de nuestras cámaras que se llama multiexposición o exposición múltiple. La tienen, ya te digo, las cámaras de gama media y gama alta. Y nos va a decir que elijamos entre unos determinados tipos de fusión. Para este caso que yo os digo, de alargar la exposición, vamos a poner la modo de fusión media. Y nos va a decir también que elijamos cuántas fotos vamos a hacer. Y vamos a elegir, por ejemplo, 9 fotos. Vale. ¿Cómo funciona esto? Hacemos una primera foto de esos 10 segundos. Cuando termina la foto, la cámara se queda esperando a que le vuelvas a dar al botón. Cuando le das al botón, vuelve a hacer una foto de 10 segundos. Termina, vuelve a hacer otra foto si le das. Total, hace esas 9 fotos de 10 segundos. ¿Qué conseguimos? Cuando hace la última foto, la cámara empieza a procesar y lo que hace es juntar esas 9 fotos en una sola foto, en un solo RAW. O sea que nos da un RAW que podemos con él participar en concursos y demás. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es similar al de una foto de 9 por 10 segundos, es decir, una foto de 90 segundos. Claro, esto es la caña, porque sin tener un filtro ND o en condiciones en las que no podemos alargar mucho la exposición, con esta función de multiexposición, lo que hacemos es recrear una exposición mucho más larga y juntarlo todo, porque la cámara lo que hace es hacer la media de cada uno de los píxeles, la luz que tiene. Y lo que hace, pues al final es como si tuviéramos esas 10 fotos, o 9 fotos, perdón, de 10 segundos. En una foto como esta conseguimos que se muevan mucho más las nubes, conseguimos que haya muchos más rayos, porque si hacemos una foto de 10 segundos igual nos cae un solo rayo, y en otra foto de 10 segundos otro rayo. Sin embargo, en una foto de 90 segundos tenemos más probabilidades de que nos caigan más rayos, ¿vale? ¿Para qué más podemos utilizar esta multiexposición? Pues por ejemplo para esto. Esta es una foto de mi socio Fusky, aquí tenéis su blog, que además es súper interesante, en la que fue a hacer una foto con un teleobjetivo cuando había un eclipse lunar, y la luna que tenía que salir por allí por el fondo no salió. No salió, bueno, sí salió, ¿cómo no va a salir? Pero no se vio, porque había calima, había nubes. Entonces la luna, cuando ya salió, estaba muy arriba en nuestro encuadre. Pero él quería la luna ahí al lado de los molinos. ¿Qué hizo? Pues lo que hizo es una foto de la zona, imaginar esa misma foto sin la luna, ¿vale? Igual utilizaría un 600 milímetros
hizo esa foto. Pues me queda bien, vale, pues voy a activar la multiexposición de 2 fotos, ¿vale? Y voy a hacer que sea, en vez de media, hay modos de fusión diferentes, que sea la más oscura o la más clara, hay muchos tipos. Para este caso daría un poco igual, porque, bueno, no me voy a extender en lo que significa cada uno de esos métodos de fusión, pero daría lo mismo. Vale, lo he activado, hago la foto de los molinos sin la luna a 600 milímetros. Y ahora cojo, termina la foto, me está pidiendo que haga otra foto porque le he dicho que son 2 fotos la multiexposición que voy a realizar, cambio mi encuadre, me sitúo hacia la luna, puedo modificar los valores de diafragma y de tiempo de exposición, de ISO y balance de blancos no me lo permite normalmente la cámara. Si tenéis una cámara Canon, que son las buenas, ya sabéis, lo dice un embajador de Canon, nos va a permitir una ventaja, y es que si le damos al botón de Live View, entre la primera y la segunda foto, nos va a mostrar esa foto anterior como en modo fantasma, con una opacidad determinada. Entonces yo cuando muevo y sitúo la luna, puedo encuadrar ya la luna en mi encuadre. La puedo poner donde me dé la gana, y voy viendo la composición porque estoy viendo también los molinos en la parte de abajo. Eso no sé si se me entiende, pero lo que me permite es componer y que no sea ciegas. Con otras cámaras tú dices, pues la luna la pongo más o menos en este encuadre, pero no sabes lo que tienes debajo, lo que va a sumar luego en la multiexposición, ¿vale? Entonces yo me sitúo hacia la luna, la pongo donde quiera, modifico los valores de tiempo de exposición y diafragma, y de esa forma obtengo, con esas 2 fotos, me las junta, me las suma y obtengo esta foto que veis aquí, ¿vale? O sea, imaginaros las posibilidades creativas que tenemos con esto, porque podemos poner 5 lunas si queremos en la misma foto, podemos hacer en una foto un barrido moviendo la cámara y en otro que quede estático, podemos sumarlas, podemos poner una silueta y dentro de la silueta meter algo, otra composición. O sea que nos permite hacer un montón de fotografías diferentes y en muchas exposiciones. Eso es lo importante, que tenemos hasta 9 fotos para ir sumando, ¿vale? Bien, se me ha vuelto a mover. Qué desastrillo. Vale. Por último, ¿qué tenemos? Pues las levitaciones. Este es un tipo de fotografía un poco diferente, ¿no? Porque ya os decía antes, el tema del light painting, de las escenas, de la iluminación cenital, esto fue en 2012 o 2011, pues se me ocurrió que por qué no íbamos a poder realizar efectos como los que se hacen efectos especiales como se hacen en las películas. Si tenemos todas las herramientas, ¿no? Tenemos una cámara, tenemos nuestra creatividad, tenemos muchas cosas. Entonces digo, ¿por qué no podemos hacer que la gente vuele en el aire en un RAW sin modificación, sin Photoshop? Pues claro que se puede. Aquí veis un claro ejemplo, esto no tiene Photoshop. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, también cuesta un poquito entenderlo, pero a ver si logro que lo entendáis. Yo tengo mi escena en la cabeza. Está haciendo un exorcismo, un cura, hay una persona que está como volando, pero claro, no puede estar en esa posición, eso no es un flash que lo congelo. Entonces, ¿qué hacemos? La persona que está como volando está en realidad apoyada sobre una silla o una mini escalera y cubierta esa escalera por una tela negra. Yo calculo mi tiempo de exposición, empieza la toma, se ilumina lo que queramos que salga, la casa del fondo, los personajes, y la tela negra, por mucho que la ilumine, tendría que iluminarla un montón para que saliera la tela. En realidad sale negro, ¿vale? Vale. Cuando ya han pasado esos 8 o 10 segundos en los que he iluminado todos, la persona que está haciendo la levitación, que está en el aire, se levanta, no le está dando la luz, se levanta, coge la silla, coge la tela y sale del encuadre. La cámara sigue procesando. En ese momento viene la parte más importante, que es coger una linterna e iluminar
donde estaba la tela negra y la silla, ¿vale? Ya no está la persona. La precaución que debo tener es que no puedo iluminar dónde estaba la persona. Es decir, tengo que iluminar este trocito que veis de árbol debajo de la persona y todo el césped que hay debajo de la persona para crear ese efecto, porque si no ilumino eso, va a quedar todo negro, no va a dar la sensación de que está volando. Entonces, la parte más importante de todo, aparte de la creatividad en tener la fotografía, es que esa persona que está sobre la silla y la tela negra, salir corriendo y el iluminador iluminar donde estaba la tela negra, sin iluminar donde está el cuerpo. Porque si iluminamos de nuevo la zona donde está el cuerpo, imaginaros parte del árbol, lo que va a pasar es que en el pantalón de la persona que está ahí levitando va a salir la corteza del árbol, se va a sumar su pantalón a la corteza y no va a quedar bien, ¿no? Tenéis que hacer pruebas. Yo sé que esto es muy difícil así de entender a priori si no has hecho fotografía nocturna, pero bueno, yo creo que más o menos claro puede quedar. Es una pena que no haya preguntas en directo, pero lo importante es eso, iluminar la zona en la que está la tela negra, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo más, ¿veis? Esto es una persona que está ahorcada. En realidad no está toda la exposición ahorcada, en realidad está sobre una escalera con una tela negra, apoyado sobre esa escalera, con una cuerda que está floja, no está atada al árbol. Entonces se ha iluminado a esa persona y en el momento que se ha iluminado todo, ha bajado, ha quitado la escalera y se ha iluminado debajo de él, para que parezca ese efecto, ¿vale? Bien, pues esto es lo que os quería comentar, la verdad, esto era toda la presentación. Os he puesto aquí al finalizar, pues bueno, si estáis interesados en alguna vez en viajar a Islandia, pues tengo escrito un libro que se llama Fotografiar Islandia, que es una guía de viajes en la que cuento cómo planificar un viaje allí como fotógrafo o como turista. Que hablo de técnica fotográfica, de cómo fotografiar auroras, de cómo fotografiar un arco iris para sacarle más color, de un blending de exposición. Bueno, hablo de mucha técnica y aparte de mis historias, que aquí no he podido contar muchas, soy muy de contar historias, anécdotas y demás. Y bueno, pues ahí tenéis el libro, se puede comprar en México, ahí en la editorial de Becky. En esta dirección que tenéis ahí, vamos, que lo podéis comprar ahí si os interesa. Y bueno, pues con esto terminaría la presentación, daros las gracias, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Siento no poder estar en directo para resolver alguna duda, pero como digo, bueno, ha habido problemas, algunos míos y otros ajenos a mí, que me han impedido estar ahí. Y nada, que os espero, si me seguís en Instagram pues estaré contentísimo y si no, pues también, como os digo, teníamos aquí Paco-Farero, a ver si se ve bien, por aquí, mi presentación. Bueno, para que me sigáis, si os ha gustado el trabajo que realizo. Y nada, despedirme de vosotros y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.